Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches, estamos en Radio María, empezamos un nuevo programa de la Aventura de la Fe, ya estamos preparados como siempre para una nueva aventura misionera. Y vamos a empezar, como hacemos siempre, saludando a nuestro equipo. Está con nosotros el padre don Francisco Ferrer, delegado de Misiones de Valencia. Buenas noches. Muy buenas noches. También está con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo a Alicante, muy concretamente a la Parroquia Santísima Cruz de Vista Hermosa y concretamente a Marifina Ortuño, que participó en el encuentro de delegadas de misiones, de animación misionera de la provincia eclesiástica de aquí de Valencia. Entonces dije, aquí es un buen potencial para que escuchen en todas las parroquias el programa La Aventura de la Fe. Así que, Marifina, ya sabes, este programa es para ti y para que difundas la Aventura de la Fe por toda la parroquia de Vista Hermosa, la parroquia de la Santísima Cruz, ¿vale? Pues hoy enviamos los saludos de la Aventura de la Fe hasta Alicante y vamos a saludar ya también a nuestro invitado de hoy, que es el padre Enrique Sarneguet. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todo el equipo y a todos los radioescuchas de Radio María. Como siempre, después de la formación y de las noticias, en la entrevista tendremos la oportunidad de escuchar su testimonio misionero ya de muchísimos años en Chile. Y vamos a saludar también a nuestro técnico, a Ramón Herrero, y vamos a empezar ya con nuestra formación misionera. El padre don Francisco Ferrer nos trae la formación misionera. Bueno, pues continuamos con esta reflexión que vamos haciendo semana tras semana, mes tras mes, del decreto Ad Gentes del Concilio Vaticano II. Nos quedamos en el punto número 33, que habla de la coordinación entre institutos. Recordemos que los institutos se refería a los institutos misioneros, que están por todas partes, por todos los países, tanto en los países que envían como en los países que reciben. Dice así este punto: los institutos que se dedican a la actividad misional en el mismo territorio conviene que encuentren un buen sistema de coordinar sus trabajos. Para ello son muy útiles las conferencias de religiosos y las reuniones de religiosas en que tomen parte todos los institutos de la misma nación o región. Examinen estas conferencias qué puede hacerse con el esfuerzo común y mantengan estrechas relaciones con las conferencias episcopales. Bien, aquí se nos está invitando, evidentemente, a tener una misión organizada. Lo hemos dicho muchas veces, no se trata de ir cada cual a la aventura y cada cual con sus ideas ni con su manera. Bueno, evidentemente cada cual lleva su manera de ser, ¿no? Pero con su propia idea de la misión, porque somos iglesia, somos comunidad. Y entonces es necesario compartir juntos, reunirse juntos para preparar, reunirse juntos para organizar, y evidentemente cuando hablamos de un país de misión, pues tiene que estar más o menos todo bien diseccionado para entendernos y que no vayamos haciendo todos lo mismo, sino que lo vayamos misionando de manera coordinada. Por eso hablaba de la importancia de las conferencias de religiosos y religiosas. Decía además, todo lo cual y por idéntico motivo conviene extenderlo a la colaboración de los institutos misioneros en la tierra patria, de suerte que puedan resolverse los problemas y empresas comunes con más facilidad y menores gastos, como por ejemplo la formación doctrinal de los futuros misioneros, los cursos para los mismos, las relaciones con las autoridades públicas o con los órganos internacionales o supranacionales. Claro, lo decía, somos iglesia, por tanto, no se trata de irse a la misión y olvidarse tampoco de la tierra común, de la tierra propia, sino buscar también en la tierra propia los medios que puedan hacerlo más fácil, como especifica, por ejemplo, la formación de los futuros misioneros. Aquí en España tenemos distintos institutos que se dedican a ello. Evidentemente, todas las congregaciones religiosas suelen tenerlo, pero existe también una escuela de formación misionera en Madrid,
un instituto superior de ciencias religiosas y catequesis que pertenece a San Pío X, a la Universidad Pontificia de Salamanca, donde se da mucha formación. También está el Instituto de la Ocasa para laicos y existen otros más, de tal manera que tanto la formación aquí, que resulte más fácil, más económica, porque en todos los países no existe, y eso ayude a coordinar mejor allí a los países de destino. Pues cerramos nuestra sección de formación misionera y nos vamos a ir con las noticias. Ramiro Fauli nos va a poner al día con las noticias misioneras. Vale, pues un par de noticias. Una de aquí, que es ahora que ya estamos en el mes de noviembre, nos acercamos a la Navidad, vuelve un año más el rastrillo misionero de Begoña. El grupo de misiones de la parroquia de Begoña de Bilbao organiza un año más el tradicional rastrillo misionero que lleva más de 30 años celebrándose y que siempre ha tenido a la misión y a los misioneros como destino de esta iniciativa solidaria. El rastrillo recoge desde utensilios de todo tipo hasta juguetes, libros o adornos. Comenzamos a recoger los objetos donados a partir ya del 27 de octubre y lo siguen haciendo hasta el 21 de noviembre. Y la venta se realizará a partir del 29 de noviembre. A través de esta compra de artículos que se hacen en el rastrillo, se colabora con las misiones y además puedes hacer tu donativo directamente a las misiones de estos territorios que tienen en la diócesis, como por ejemplo la misión de Ríos o Quevedo en Ecuador, de Camiri y La Paz en Bolivia, o también tienen misiones en el Congo o Camerún en África. La Habana en Cuba o Panamá son otros de los proyectos privilegiados de este rastrillo por las necesidades que a ellos les piden. Son proyectos que ayudan en educación, hogares de niños enfermos, formación de mujeres en la selva o también ayudas para medicinas. El principal motor de esta iniciativa pues es el espíritu misionero que une especialmente a todos los que tienen interés por ayudar a las misiones y se agrupan con este aliciente para dar no solamente un destino económico a lo que recaudan, sino también para sentirse solidarios con los distintos proyectos que realizan los misioneros y unirse en comunión con la acción misionera de la Iglesia. Pues desde aquí también animamos a todas las iniciativas de parroquias que quieran unirse, pues a hacer rastrillos, hacer actividades, que más allá de lo recaudado es también ese sentido de comunión de unas iglesias con otras en el sentido de la solidaridad y de que todos somos misioneros, aunque estemos aquí, nos sentimos, enviados a colaborar con otras misiones y el hecho de ponerle un rostro, un nombre, pues eso también nos da un aliciente como mucho más misionero, ¿no? Y la otra noticia, pues es que, ya sabéis que en Asia ahora, son las noticias llegan de que la Iglesia está pujante. Pues vamos a una noticia que viene de una de las diócesis de Vietnam, que es la diócesis de Ung Hoa, con muchas vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada y comunidades fervientes. La Iglesia en Vietnam sigue llevando el amor de Cristo al corazón de muchos vietnamitas. El pasado mes de noviembre, precisamente con motivo de celebrarse el Día de Todos los Santos, se bautizaron más de 129 adultos en 2 de las parroquias de esta diócesis, como lo informó también la conferencia episcopal. Esto fue en la parroquia de Dien, donde hay una comunidad cristiana muy fuerte. 40 catecúmenos se unieron a esta comunidad cristiana en una misa presidida por el obispo, que les recordó que son una nueva semilla sembrada en tierra misionera, renacida en Cristo y que ha recibido el Espíritu Santo, lo que les hará convertirse en valientes testigos del Evangelio. Los 40 nuevos, misioneros que iban vestidos con túnicas blancas y llevaban velas encendidas simbolizaron la nueva vida de la luz de Cristo. Tras la homilía del obispo, que presidió los sacramentos de la iniciación cristiana, es decir, el bautismo, la comunión y la confirmación, fueron enviados también a sus respectivas parroquias. En esta solemnidad de Todos los Santos también otros 89 adultos recibieron el sacramento de la confirmación expresamente. Ese mismo día de Todos los Santos, la parroquia se unió a otras diócesis
para recibir en comunión a otros miembros. Se han recibido también 6 miembros de una familia que recibieron el sacramento de la confirmación acogidos en la comunidad parroquial procedentes de otras confesiones religiosas, en este caso un predicador de la confesión evangélica que se unió a la Iglesia Católica. Así pues, la labor misionera en Vietnam sigue en auge y cada día son mayor el número de los bautizados en este terreno de misión. Pues cerramos nuestra sección de noticias misioneras y nos vamos a ir ya con el testimonio. Si puedo ayudarte en cualquier cosa, si puedo poner paz donde hay 1000 guerras sin fin, si puedo iluminar cuando haya sombras, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Si necesitas que sea paciente, cuando la incertidumbre vuelve y me hace temblar, si quieres que confíe plenamente, dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Y es que yo confío en ti porque me das la vida, tú me diste la tuya para vivir la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la mano, aun cuando no te he dado yo la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la vida, tú me diste la tuya para vivir la mía. Y es que yo confío en ti porque me das la mano, aun cuando no te he dado yo la mía. Por eso dime cómo hacerlo, Señor. Dime cómo hacerlo, Señor. Esta noche en la Aventura de la Fe, aquí en Radio María, vamos a entrevistar al padre Enrique Sarneguet, que es misionero durante muchos años ya en Chile. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, ya en Chile llevo 22 años de misiones en 3 etapas distintas y la verdad es que el Señor me está dando mucha fortaleza y un regalo muy grande de poder ejercer la misión. ¿Y en qué lugar de Chile estás concretamente? En esta última etapa llevo ya 13 años. Llegué en el año 2012 como párroco de la Catedral de Copiapó. Ahí estuve 2 años y de ahí me trasladaron a Huasco, que actualmente llevo ya 11 años en Huasco Puerto y toda la zona de Huasco ejerciendo la misión. ¿La primera vez que fuiste a Chile, cuándo fue? En el 1994. ¿A Copiapó también? A Vallenar, sí, en la misma diócesis, porque Valencia tiene un convenio con esta diócesis de Copiapó ya desde 1958, al cual pues hemos ido cerca de 40 curas a colaborar con la diócesis de Copiapó. Actualmente solamente estoy quedando yo y a ver si alguien se anima, también algún sacerdote, algún laico también a echarnos una mano allí en la misión. La misión, cuando fueron los primeros sacerdotes en cooperación de Valencia con Copiapó, pues tendría unas características y ahora me imagino que la misión ha cambiado mucho. ¿En qué ha cambiado tanto, no? Bueno, cuando llegaron los primeros sacerdotes valencianos, la diócesis había recién pasado de prelatura a diócesis, entonces había que formar todos los organismos diocesanos, todos los secretariados, todo para que la diócesis funcionara, y ahí fue cuando los valencianos tuvieron un papel muy importante en la formación
de los distintos secretariados, acompañados por los distintos obispos que hubieron, desde Monseñor Fresno, don Fernando Aristía, y la verdad es que Valencia ha colaborado no solamente en organizar los distintos secretariados, sino también en hacer capillas, comedores, obras sociales, ¿no? Entonces ha sido muy grande la colaboración de Valencia con Copiapó. ¿Podrías describir un poco aquella realidad, tanto la diócesis como incluso esa misma diócesis dentro de Chile? Porque desde aquí, quienes no hemos estado, pues... La región de Copiapó está a unos 800 kilómetros al norte de Santiago. Es el desierto chico que dicen, y las distancias entre las distintas ciudades pues son bastante alejadas, ¿no? Yo estoy a 200 kilómetros de la capital de Copiapó y un poco es una región minera que vive de la minería, y por donde bajan de la cordillera los ríos, por los valles que bajan, pues ahí se produce agricultura. En concreto en el valle que estoy yo de Huasco, pues tenemos olivos, hay huerta, hay también paltas. La palta es el aguacate, y bueno, eso se produce agrícolamente en el valle que estoy. Hay una mina importante de fierro en los Colorados, de cobre también, minas de oro, pero bueno, la minería siempre es llevada por grandes multinacionales que extraen el material, el mineral, y dejan ahí pues los efectos de los relaves, la contaminación de transformar las rocas en el mineral que quieren explotar. Y más o menos la región a nivel pues económico pues se basa en la minería y en la agricultura, y las ciudades que viven al lado del mar pues en la pesca también, ¿no? Viven de lo que sacan del mar. Religiosamente pues el desierto es árido, y la verdad pues hay pocas vocaciones, En total, en una región que en el último censo éramos como 250.000 habitantes en toda la región, pero está la población muy dispersa en las ciudades, y actualmente pues somos 15 sacerdotes entre religiosos y sacerdotes diocesanos los que estamos sirviendo a la diócesis. Vocaciones no tenemos ninguna. Hay una formación de laicos bastante importante, y actualmente pues hay 3 administradoras parroquiales, mujeres que llevan las parroquias porque no hay sacerdotes, y una de ellas es una mujer casada, con hijos, y que está llevando una parroquia, y luego hay 2 que están siendo llevadas por religiosas. Y bueno, un poco para que nos hagamos una imagen de la misión allí, la verdad es que la práctica religiosa, la más potente es la religiosidad popular de los bailes religiosos, en los cuales pues falta bastante formación, y luego la práctica sacramental, y se está intentando recuperar la tendencia misionera de ir a las casas a anunciar el Evangelio, a hacer una propuesta del Evangelio, y bueno, así está en estos momentos la diócesis. Este año, con el año jubilar, Peregrinos de Esperanza, estamos intentando llevar esperanza a la gente, y también a la misma Iglesia, pues reencantarnos en la esperanza del seguimiento del Señor. Y eso es un poco lo que es, a grandes rasgos, la región. Es desierto. Este año ha llovido y se ha llenado el desierto, donde normalmente es arena y rocas, de alfombras de flores de distintos colores, rojas, rosas, amarillas, azules, blancas, y realmente es precioso ver aquello con estas flores, ¿no?
pero normalmente no está todo pelado. Nosotros cuando nos imaginamos Chile, todavía tenemos la idea de los tiempos de Pinochet, donde las luchas de clases y todo eso, pero claro, Chile ha cambiado mucho, ¿no? Y también me da la sensación, una sensación que tengo, como que, digamos, la Iglesia en Chile ha pasado por una crisis y que no hay como mucha... digamos, no hay mucha popularidad entre la población chilena e incluso a veces hay como cierto ataque a la Iglesia. ¿Es una percepción desde Europa o se percibe allí la realidad? Bueno, ahí en la Iglesia chilena la crisis de los abusos llevó a que el Papa Francisco citara a todo el episcopado chileno a Roma y les pidiera la dimisión a todos los obispos. Y la verdad es que esto ha golpeado mucho a la población, ¿eh? Entre la pandemia, que hubo un abandono muy grande de personas porque dejaron de ir a las iglesias con la pandemia y después con los abusos que hubo también por parte de muchos sacerdotes y de personal consagrado, pues hizo que descendiera bastante lo que es la práctica, ¿no? Aunque actualmente yo creo que empieza un poco la Iglesia a recuperar su prestigio, ¿no? Porque durante la dictadura estuvo apoyando a los perseguidos, a los desaparecidos, a las familias que eran encarceladas, ¿no? Y la Iglesia ahí estuvo apoyando mucho a todos los detenidos, ¿eh? Y eso entre el pueblo chileno quedó marcado, muy marcado. Ahora con todo esto que ha pasado, pues la imagen de la Iglesia es muy distinta y bueno, de a poquito vamos un poco recuperando eso, la misión, la esperanza también de volver a que los niños vuelvan otra vez a las iglesias, pero significa que uno tiene que ir a buscarlos porque no vienen, ¿eh? Tiene que ir uno a las escuelas, a los lugares apartados del desierto también, a las comunidades, porque si no pasa nada. ¿No existe una religiosidad popular que haga que la población acuda al llamado de alguna festividad concreta, de algún santo, de la Santísima Virgen? Los bailes religiosos, que es la religiosidad popular, que mueve a mucha gente, ¿eh? Porque el baile religioso se basa en eso, en promesas que hacen al Señor, a la Virgen María, a cambio de ir a las procesiones de los lugares, por ejemplo en Huasco San Pedro. Entonces ahí normalmente se juntan entre 15 y 20 bailes religiosos, que son más de 1000 personas que llegan y que bailan al santo, parecido a lo que hay en Perú, en Oruro, en Perú, no, en Bolivia, en Oruro, y que el carnaval de Oruro es un carnaval religioso en torno a la Virgen del Socavón, ¿eh? Pues aquí también esa influencia de esa religiosidad de los bailes religiosos, pues también ha llegado a Chile, ¿no? Y sobre todo en el norte de Chile, pues Antofagasta, Arica, Iquique, Copiapó, pues hay hartos bailes religiosos, morenadas, diabladas, bailes chinos, que cumplen su promesa y viven su religiosidad popular de esta manera, bailando a los distintos santos que van haciendo sus fiestas, ¿no? Luego la formación, pues sí, la catequesis familiar, en las parroquias, la misión también, sobre todo en la parte de la cordillera, se hacen misiones juveniles, en Alto del Carmen, donde va un grupo de unos 20, 30 jóvenes a misionar las distintas poblaciones. También, bueno, yo en concreto en mi parroquia, pues estoy yendo a varios lugares, ¿no? Tengo capillas a 120 kilómetros, que cuando voy tengo que hacer 240 kilómetros. No voy todas las semanas, pero sí una vez al mes procuro ir a la que está más alejada, ¿no? Y uno va y pasa normalmente ahí la mañana y la tarde, que terminamos celebrando una Eucaristía y tomando un tesito, una merienda, una especie de merienda donde la comunidad está esperando ese día de la misa para
para reunirnos y compartir, porque en el desierto viven bastante alejados unos de otros, no es como una población que está toda, sino que hay distancias entre unos y otros, ¿no? Y bueno, sacan agua a grandes profundidades y viven ahí, pues eso, de una pequeña agricultura, y cuando hay misa, pues se reúnen y celebramos la alegría del encuentro. Me llama la atención que hablas de muchos kilómetros y de una misma parroquia, digamos que es como aquí habláramos de la diócesis, ¿no? Bueno, mi parroquia es como si fuera desde Valencia, en extensión de terreno, como si fuera de aquí a Gandía, en lo que es de largo, y bueno... unos 90 kilómetros. Y de ancho, pues también como si fuera un cuadrado así de... ¿Y que tenéis varios centros de culto? Sí, 8 capillas. 8 capillas. ¿Y una población más o menos? Bueno, en Huasco en el último censo ha salido 9.000 y algo habitantes, pero la verdad es que no censan a todos, porque a veces hacer un censo de la población no es tan fácil, y más cuando hay tanta población flotante y tanto migrante que ha llegado, ¿no? Pero yo calculo que estaremos cerca de los 11.000. Y en verano hay muchas tomas al lado de la playa que vienen de Vallenar, de otras ciudades. Ahí nos podemos plantar cerca de 30.000 personas en verano. ¿Y cómo se organiza un párroco para atender 8 lugares de culto? Habrá unos lugares más, digamos, de más población, de más atención, otros lugares de menos, tendrá un equipo, no sé, porque claro, nosotros estamos acostumbrados a una parroquia, un pueblo y poco más, ¿no? Bueno, hoy aquí también los párrocos... Pero no con esas distancias, ¿no? En la serranía también tienen sus equipos de trabajo. Bueno, ahí nos organizamos. En cada capilla hay un responsable de capilla. Y bueno, yo tengo conmigo un diácono permanente, casado, que él me ayuda. Y está el consejo pastoral parroquial, que lo forman pues 2 personas de cada capilla. Nos reunimos una vez al mes y ahí solemos organizar todas las actividades y todas las celebraciones. Y yo vivo en donde está el templo parroquial, que está en Huasco Puerto, y de ahí pues se emerge toda la actividad. Ahí hay catequesis, ahí tenemos también un club del adulto mayor, un club de jubilados, por decirlo de alguna manera, del que participan 56 abuelos, en el que semanalmente los viernes se reúnen y pasan la tarde en el club, toman tesito, o sea, meriendan, cena, y les celebro misa una vez al mes en el club. Luego también vienen a hacerle alguna charla y juegan a las cartas o al dominó y pasan ahí lo que es la tarde. La mayoría de ellos tiene más de 80 años. Entonces es un club del adulto mayor que más que hacer cosas está para recibir cosas. Y bueno, ahí se les intenta, para ellos es un motivo de salir de sus casas, no quedarse encerrados. El día viernes lo están esperando para encontrarse ahí, para encontrarse y participar, ¿no? Luego también hay un taller ahí en la parroquia que es Talita Cum, un taller de mujeres que se dedican a la costura, hacen patchwork. Hay también otro grupo de madres católicas que se reúnen también semanalmente, igual que el de Talita Cum. Y bueno, son lugares donde se encuentran las mujeres en estos talleres un poco para salir de sus casas. Son personas ya con cierta edad, ¿no? Y lo que hacen de costura pues suele ser para hacer regalos en Navidad o bien para venderlo y así pues tener un poco más de plata para las pensiones también muchas veces tan bajas que tienen allí. La pensión universal general son 250.000 pesos, aproximadamente 250 euros al mes. Esa es la pensión general universal, ¿no? Y con eso pues tienen que pagar luz, tienen que pagar agua, tienen que pagarse los remedios, tienen que comer y bueno, pues la verdad es que les viene muy justo.
La parroquia pues les ayuda sobre todo en fiestas así más importantes como Navidad, como en las fiestas patronales, como en el mes de agosto, el mes de la solidaridad, les suele hacer una bolsa con víveres. También pues vienen muchas veces cuando no les alcanza, vienen a la parroquia a pedir, ¿no? Hay una persona mayor que siempre viene, cuando faltan 10 días para cobrar la pensión ya se ha quedado sin pensión. Y el padre, no tengo nada que comer. Pues nos vamos a ir a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir con la entrevista. A realizar ese sueño escondido en tu alma y por fin despertar al mundo elevando un canto lleno de esperanza. Ven, no tengas miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar. Ven, no tengas miedo de proclamar a una sola voz y un corazón al cantar. Hoy te quiero invitar a levantarte y dejar tu comodidad y por fin caminar juntos la senda fraterna de la unidad. Ven, no tengas miedo, no mires atrás, recuerda que tú estás hecho para amar. ven, no tengas miedo de proclamar A una sola voz y un corazón al cantar. La alegría de sabernos tan amados nos hace hoy hermanos un solo cuerpo, una sola voz. Estamos en la aventura de la fe y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero del padre Enrique Sarneguet, que es misionero en Chile. Antes de la pausa ya nos ha estado contando muchas cosas sobre la realidad de su diócesis. Nos ha contado también los grupos que tiene la parroquia y yo le quería preguntar ahora por los jóvenes. ¿Los jóvenes están presentes también en la vida de la parroquia? Todo este tema de los abusos que comentábamos antes ha hecho que los jóvenes se hayan desaparecido, Entonces realmente es algo que está costando mucho otra vez reintegrarlos en la parroquia. Este año yo en la parroquia, gracias a Dios, porque muchos de ellos no han hecho su primera comunión, porque vino lo de la pandemia, estuvo lo de los abusos, y entonces se alejaron mucho, ¿no? Y no solamente por ellos, sino también porque sus padres a la iglesia no vayan. Entonces realmente está costando mucho hacer que vuelvan otra vez a lo religioso. Además ha cambiado mucho la realidad juvenil allí. Hay muchos proyectos para jóvenes en el tema deportivo, en el tema musical, que eso antes no lo había. Entonces eso, y no tienen tiempo para ir a la iglesia o si vas a buscarlos para formarlos, ¿no? Este año, gracias a Dios, pues hemos conseguido formar 2 grupitos de jóvenes. Uno en Huasco Bajo, que es una zona agrícola que está cerquita. Huasco Bajo está de Huasco Puerto a unos 7 kilómetros, ¿no? Y ahí hemos conseguido formar un grupito de jóvenes de 12 jóvenes. Y luego en Huasco Puerto hemos conseguido formar otro grupo de 8 jóvenes de momento. Estamos ahí un poco trabajándolos, cuidándolos, a ver si van atrayendo un poco más gente joven. Cuando hablo de jóvenes estoy hablando de chiquillos de 15 años, 16. No estoy hablando de jóvenes de 20 años o más, ¿no? Sino de esas edades, con el inconveniente que tiene Huasco. Cuando terminan su enseñanza media,
se desaparecen. Van a estudiar a otros lugares, o a Copiapó, o a La Serena, y siempre estás empezando. Háblanos un poco de la catequesis familiar, porque tengo entendido que el origen de ese método surgió allí y de ahí se expandió a varios países. Aquí, aunque algunas parroquias lo usan, pero es bastante desconocido. Sí, la catequesis familiar está el fundamento lo fundamental es que es la familia quien catequiza al niño. Entonces el método es que los padres reciben la catequesis que tienen que entregar a su hijo. Y bueno, la parroquia lo que hace es entregar a los padres el tema de la catequesis y al mismo tiempo también está con el niño para ver si el niño pues ha entendido lo que sus padres le han transmitido en la catequesis. Y bueno, se basa en eso, en esos temas basados en el Evangelio y que los padres reciben la familia, los niños lo reciben en la familia, con la participación también en los sacramentos de la Eucaristía. Dentro de esa catequesis familiar, si no están bautizados, reciben el bautismo y se preparan pues para recibir la comunión. Tienen sus celebraciones, la entrega del Padre Nuestro, la entrega del Credo, la entrega del Nuevo Testamento, sus celebraciones comunitarias que este año ha habido una renovación. Ha habido una renovación porque era una catequesis de 2 años. Entonces, muchas veces los padres quieren que sea más breve porque esos niños ahora tienen que ir a música, tienen que ir a practicar vóley o fútbol o están en un baile religioso y tienen que ir a ensayar al baile, ¿no? Y prácticamente te tienes que adaptar a la disponibilidad de ellos para poder dar catequesis, ¿no? Y ante eso, pues la diócesis optó por reducir los 2 años a 1, para ver si así pues facilitaba el que los niños y las familias participaran. Y editó un nuevo catecismo que sirve para todo. El mismo catecismo sirve para los papás y sirve para los niños. Y sirve para los adultos que quieran recibir el bautismo, la catequesis de adultos, o para los que se quieran confirmar. Entonces, ese catecismo te da unos elementos que el catequista tiene que adaptar a la realidad que tiene. Si son niños, pues tiene que ver cómo transmite a los niños jugando con técnicas ese contenido del Evangelio. Si es a los padres, pues se hace una especie de lección divina y se ve el Evangelio que quiere decir y que cómo lo aplico yo a mi vida, lo mismo que si es para la catequesis de adultos, ¿no? Pero es el mismo catecismo que con unos textos bíblicos va desarrollando a lo largo de todo el año, adecuándose a los tiempos litúrgicos, pues va desarrollando y animando a la participación en las celebraciones litúrgicas, que en Huasco pues son 2 veces a la semana, los jueves y los domingos, en Huasco Puerto, y en otros lugares son otros días porque uno no puede estar en todas las 8 capillas. Cuando voy fuera a Canto de Agua o a Llanos del Lagarto o a Carrizal no celebro en la parroquia porque paso el día donde voy. Hay un fenómeno que estamos ahora viendo en España que es que, hay menos población que acude a las iglesias, pero claro, con el fenómeno de los adultos que piden los sacramentos de la iniciación cristiana. Y eso nos ha descolocado un poquito en un país que estamos acostumbrados a la cristiandad, ¿no? Y entonces se nos escapa un poco de la mano. No sé si cómo hacerlo, qué no hacerlo. Entonces estamos pues ahí un poco viendo, porque claro, es un fenómeno muy importante que en los países de misión, sobre todo los que no había evangelización, era lo común, digamos, a los adultos, pero aquí se nos escapa un poco. ¿Y cómo es en el caso de Chile? La catequesis de adultos. Sí. La catequesis de adultos se adapta también ahora con este catecismo nuevo que el adulto que pide el bautismo o que pide la primera comunión. ¿Existe ahora un aumento o no? No, es que la catequesis familiar servía para eso. Los padres que no habían hecho su bautismo, que no habían hecho su primera comunión, que no estaban confirmados,
en la misma catequesis que recibían para darla a sus hijos, estaban ellos siendo también catequizados. Y luego, pues después de eso, si no habían recibido los sacramentos, pues se les daba algo específico para el sacramento que iban a recibir. Si era la confirmación, pues también una semana antes se les decía, se les daba tema de la confirmación más extenso, pero normalmente era asumido por la misma catequesis familiar. Y si era alguien que no estaba participando en la catequesis familiar, tenía dos opciones: o incorporarse a un grupo de padres de catequesis familiar y recibir la catequesis, que no la entrega a su hijo, sino que la recibe él, para él, o bien formar un grupo de adultos para entregarles el tema de bautismo y el mismo catecismo. Así está preparado, ¿no? Y claro, la catequesis de iniciación cristiana de adultos pues estaba ahí integrada en la misma catequesis familiar. Ahora sí, ahora se está dando más lo otro, porque ya hay muchos adultos que al no recibir los niños su primera comunión, pues ya no entran en la dinámica de la catequesis familiar. Y entonces hay que buscar, aparte también hemos formado este año allá en la parroquia un grupo de adultos que no entra en ningún grupo de estos que ya están formados, para que puedan así o bautizarse o confirmarse. Y así está funcionando. Has dicho que sois unos 15 sacerdotes para toda la diócesis. Sí, entre religiosos y diocesanos. ¿Cuántos de ellos son nativos? Y lo mismo, los misioneros que hay allí, ¿de qué poblaciones más o menos, de qué continentes o qué países son? Lo mismo que si hay congregaciones religiosas femeninas. No sé si puedes hacer un pequeño... La mayoría son chilenos. En las congregaciones religiosas son chilenos. Allí en la diócesis tenemos salesianos, carmelitas, Sagrados Corazones y ya no tenemos más. Los que forman son ellos todos chilenos, son religiosos chilenos. Los salesianos se dedican pues a la escuela. Los Sagrados Corazones son 3 y están en el norte, llevando Diego de Almagro y Salvador Inca de Oro. Llevan 3 ciudades grandes con sus respectivas capillas. Y los carmelitas están ahora en Vallenar y llevan todo el interior, Alto del Carmen, y una parroquia de Corazón de María de Vallenar. Alto del Carmen con sus 28 capillas de cordillera. Esos son los religiosos. Y los diocesanos de allí, pues son como unos 8, que no son todos del mismo Copiapó, de la misma región, ¿no? Hay uno que es de Osorno, pero bueno, hay 7 que son de allí, hay 7 que son de la región, y extranjeros de sacerdotes, hay uno que es de Malta, otro que es de Milán y yo que soy de Valencia. Esos somos los extranjeros. ¿Soles tener reuniones conjuntas? Sí. Los sacerdotes nos reunimos una vez al mes. Yo tengo que hacer 200 kilómetros para reunirnos y, 400 para una reunión. Y las religiosas también, la mayoría son chilenas. Hay bastantes argentinas y también han llegado de Perú. De Perú también han llegado algunas religiosas de las misioneras del Gran Río. Y ya son las 3 nacionalidades y chilenas. Española también hay alguna, en las misioneras de Jesús, María y José. Hay una española y ya está. O sea que extranjeros ya cada vez somos menos, porque la crisis vocacional en Europa pues es a nivel de todo, religiosas y sacerdotes. Hablando de extranjeros, yo quería preguntarte sobre el movimiento migratorio, tanto de si los chilenos emigran o si estáis recibiendo migración, por ejemplo, de Venezuela. Yo creo que es el destino de los venezolanos en Latinoamérica, porque Chile en estos momentos es el país más rico de Latinoamérica, y muchos venezolanos, colombianos, emigran a Chile y lo hacen de mala manera, porque lo hacen atravesando el desierto y la cordillera.
seguramente más de uno se quedará en el camino porque lo hacen a pie. No pueden, la frontera es tan grande que es imposible tener un control de fronteras y hay mucha migración ilegal, ¿no? Y bueno, ahí el gobierno está intentando un poco controlar esto. De hecho, en la frontera con Perú ahí ha puesto al ejército para que controle la migración la migración ilegal. Pero hay mucha migración. En tema de migración, ¿la Iglesia chilena tiene algún programa? Sí, ahí en Copiapó hay un programa. De hecho, el consulado de Perú en Copiapó se reúne en el obispado. Una persona del obispado está encargado de tramitarle los papeles a los peruanos que llegan. Y bueno, ahí de vez en cuando viene alguien del consulado de Santiago y ahí pues arreglan los papeles de la gente que solicita la residencia en Chile, ¿no? Y también hay centros de migrantes. Yo ahí donde estoy, los venezolanos que han llegado y los colombianos han abierto peluquerías. Hay muchas peluquerías y las suelen llevar colombianos, ¿no? Y los venezolanos pues trabajan también en lo que es restauración, ¿no? O sea, lo que es restaurantes, casas de comida. Luego también en la obra también han llegado bastantes, en el tema agrícola también, en recoger aceitunas y ha llegado mucho migrante. Con ellos se está haciendo el chileno, pues también hay migración, porque por ejemplo donde estoy yo en Huasco tenemos 5 termoeléctricas de carbón, y hay también una planta de procesamiento del hierro y lo fabrican, llegan en tren, en polvo, y ahí lo transforman en bolitas de hierro que lo embarcan en los barcos, ¿no? Y eso pues también hace que vienen de otras ciudades, de Vallenar, de Freirina, y vienen a trabajar allí. Normalmente yo calculo alguna vez que me ha dado por contar los autobuses que entran por la mañana, a las 8 de la mañana, 7:30 a trabajar. He contado más de 20 autobuses, llenos de trabajadores, más todos los vehículos particulares que llegan de otros lugares. Y luego pues de Santiago, del sur de Chile, llegan en avión a Copiapó y de ahí pues van a las mineras. Y con turnos de 7x7 o 14x14 trabajan en las mineras y durante 14 días y luego durante 14 días se vuelven a Santiago, los traen en avión, los recogen en buses y los llevan a las mineras, ¿no? A la cordillera, al Colorado, a las distintas, a Candelaria, que es otra mina que hay por ahí, a la de Pascualama, la de la Barrick, O sea, que podemos hablar que la zona, digamos, económicamente es una zona estable, ¿no? Lo que pasa es que estas mineras, el impuesto no lo pagan en estos lugares, lo pagan en Santiago de Chile. Entonces, lo que podría ser beneficioso para la gente de allá, resulta que no, porque se queda en Santiago. Entonces, mucha gente de allí pues reclama eso, reclama, de hecho, pues los alcaldes de estas ciudades reclaman un royalty, que ya que aquí se queda la contaminación y esto, que beneficie por lo menos a la población, y bueno, pues ahí se está consiguiendo algo, ¿no? Y en Huasco en concreto hay mucha gente que vive no de la minera, pero sí de los servicios secundarios a la minera, el lavar sábanas, donde preparar comidas, hacer aseo, limpieza. O sea, hay mucha gente que vive de esto. Luego también hay constructoras en Huasco que trabajan para la minería, eléctricos, pero bueno, hay mucha gente que está sin trabajo. Hay pescadores, gente que se dedica a la pesca, gente que también que se dedica a la agrícola, y gente que no tiene nada. Ahora que estamos hablando de la gente, los agentes de pastoral, hay movimientos laicales, grupos, digamos, de apostolado. Yo estoy asesorando, yo aparte de lo que llevo, voy a asesorar a los cursillistas de cristiandad que están en Vallenar,
y allí los acompaño. Tenemos reunión todas las semanas, y allí los acompaño en las escuelas y en toda la metodología que ellos tienen de los cursillos, y los estoy acompañando. También voy a la cárcel con unos cuantos laicos. Voy a celebrarle misa a los presos a Vallenar y a las presas, a las internas, y bueno, allí estamos también. Luego también hay asociados. Yo en la parroquia tengo los asociados de Jesús, María y José, que son asociados a una congregación religiosa que hubo en Huasco hace 20 años y que dejó un grupo de asociados, y es un grupo de una veintena de personas que se reúnen todas las semanas, ¿no? Hubo renovación carismática también, que también ahí pues se reunían. Hace 2 años vino un sacerdote carismático también a hacer una sanación y estas cosas que hace la renovación carismática, ¿no? Y sí que hay de todo esto. Sobre todo las congregaciones religiosas han creado grupos de laicos que siguen un poco la espiritualidad de los fundadores. Y eso es lo que yo estoy observando que hay por allí, de movimientos laicales. Has estado en varias etapas. Sí. ¿Has notado alguna diferencia así que para destacar, para contar brevemente? Has estado 3 veces, ¿no? En 3 momentos distintos. Sí, desde el 94 al 2025 son más de casi 30 años. Bueno, hace 30 años tú ibas por las calles y estaban sin pavimentar. Hace 30 años la gente vivía en casas de madera. Hace 30 años la gente no tenía para comer. Y ahora pues, bueno, las carreteras están pavimentadas, las calles están pavimentadas y bueno, también no se muere nadie de hambre, aunque hay necesidad en algunas familias, y la vida sí, hay muchos proyectos del gobierno, muchos proyectos sociales, y sí que he notado pues ese cambio a nivel social, que Chile ha crecido bastante. Pero como en todas las ciudades de latinoamericanas, pues hay mucha diferencia hay como 2 Chiles, Chiles que de la edad que viven bien y otros que realmente pues viven a las afueras de las ciudades sin luz, sin agua y con escasez de medios, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que se está generalizando en muchas ciudades chilenas. Ahora tenemos elecciones para el 16 de noviembre y son elecciones presidenciales y al Senado y bueno, ahí veremos qué pasa. Pues llegamos ya al final de nuestro programa de hoy de la Aventura de la Fe. Muchas gracias por haber compartido el testimonio con nosotros. De nada, muchas gracias a todos los que nos han escuchado y bueno, viva Jesús. Pues nosotros aquí en la Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, les recordamos que pueden volver a escuchar este programa o cualquiera de los que ya hemos emitido descargando el podcast en la web de Radio María y que también pueden escribirnos al correo electrónico laventuradelafe@radiomaria.es. Buenas noches. Han escuchado en Radio María La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García.